Bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión abordaremos el tema de sucesiones geométricas. Una sucesión solamente es el conjunto de elementos, en este caso de números que poseen un cierto orden. El primer elemento justamente se denomina así, primer término de la sucesión. El que sigue, segundo término de la sucesión. El posterior, tercer término, y así sucesivamente cuarto, quinto, sexto término. Los puntos suspensivos indican que la sucesión continúa de manera indefinida, que nunca va a tener un fin. Ahora, tomemos como ejemplo esta sucesión. Si te habrás dado cuenta, cada número se debe multiplicar por una cantidad constante para obtener el siguiente. Por ejemplo, 4 por una cantidad nos da el que sigue, 12 por una cantidad nos da el que sigue, y así sucesivamente. Entonces, podemos establecer esta fórmula como expresión general, donde el primer término se debe multiplicar siempre por un valor constante al cual se le denomina razón elevado a una potencia, para que siempre dé el término siguiente. Si te pudiste dar cuenta, en el ejemplo se multiplica siempre por el valor de 3. Muy bien. Como regla general podemos establecer esto, que el término final va a ser el primero multiplicado por la razón a la exponencia de n menos 1, donde a sub n es el término general, n el número de términos, a sub 1 el valor del primer término. Y si lo recuerdas, en el caso anterior, la primera expresión no se multiplicaba por la razón. Debido a esto, el número de términos n se le resta el 1. Y el exponente por ello sería n menos 1. Conociendo esto, tomemos todas las fórmulas de la sucesión geométrica. La primera que ya la abordamos, que es el término general, término enésimo, o el término sub n, donde se lo multiplica el primero por la razón a la n menos 1. El número de términos lo vamos a encontrar aplicando logaritmos, dividiendo el último con el primer término y esto entre el logaritmo de la razón, sumándole la cantidad 1. El primer término de la sucesión lo encontraremos aplicando esta fórmula. Al último término lo dividimos entre la razón elevado a la potencia de n menos 1. La razón, como ya te habrás dado cuenta, simplemente se encuentra dividiendo el término con el anterior. Aunque existe otra forma de encontrarla. Esta te la sugiero solamente cuando conozcas el primero y último término de la sucesión. De lo contrario es un poco más compleja de emplearla. Y por último tenemos la suma de los n primeros términos. Conociendo todas estas cuestiones, todas estas fórmulas, vamos a aplicarlas. Tenemos esta sucesión. También se la puede denominar progresión. Ahora, encontremos la suma de los 10 primeros términos. ¿Qué datos nos dan? El primer término, que tenemos 10 términos y que tenemos que encontrar la suma. Bueno, primero encontremos cuál es la razón. Para eso dividamos un término entre su cantidad anterior. Por facilidad, cojamos los dos primeros. 2 entre 1, entonces la razón vale 2. Conociendo ya la razón, encontremos la suma. Aplicando la fórmula, reemplacemos valores. Tenemos el primer término y tenemos la razón, además del número de términos. Te recomiendo, primero, haz la potencia, en este caso 2 a la 10. Ya que tengas ese resultado, haz las restas, tanto del numerador como del denominador. Paso a seguir, haz la división y por último la multiplicación. En conclusión, la suma de estos 10 primeros términos es igual a 1023. Muy buen trabajo.
Hagamos un segundo ejemplo. Tenemos esta sucesión. Solo te dan el primero y el último término. Y nos dice que tiene 10 términos. ¿Cuál es el valor de la razón? Saquemos los datos, que es el primer término, el número de términos y el término final. En este caso sí ya tenemos que aplicar la fórmula de la raíz. Reemplacemos los datos, el número de términos, el término final y el primer término. Luego, lo que hacemos es la resta del índice de la raíz, 10 menos 1, 9. En este caso en particular, en el denominador hay una fracción. Por tanto, en el numerador agreguemos la unidad para que queden fracciones equitativas, tanto en el numerador como en el denominador. Aplicamos la ley de la multiplicación de los extremos y multiplicación de los medios, obteniendo este resultado. Procedemos a hacer la división y por último encontramos la raíz de esta cantidad. Por tanto, en este ejemplo, la razón equivale a 3. Muy buen trabajo, te espero en un próximo tutorial. Hasta la próxima.